Gritos olvidados. La historia que te contaré sucedió hace algunos años, aunque todavía siento que pasó anoche. Estaba en Caracas, en un barrio tranquilo, donde las noches solían ser pacíficas y el murmullo de las pocas personas que salían se mezclaba con los grillos y el ocasional ladrido de algún perro callejero. Había alquilado un departamento que, de entrada, me pareció perfecto, no era muy grande, pero suficiente para mí y tenía un precio sorprendentemente bajo. Quizás eso debió haberme puesto en alerta desde el principio. La primera noche fue tranquila. Me tomé el tiempo de desempacar algunas cosas, poner mis libros en orden, ordenar mis pocos muebles, y finalmente, con algo de esfuerzo, logré dormir en mi nuevo hogar. Sin embargo, cerca de las 3 de la madrugada, un sonido extraño me despertó. Al principio, creí que era algún vecino que hablaba o discutía en voz baja. Pero entonces noté que no eran voces comunes, eran gritos. Gritos suaves, apagados, como si estuvieran siendo contenidos por alguna barrera. Me levanté y revisé en silencio, apoyando el oído contra las paredes, buscando algún indicio de dónde provenían esos sonidos. No parecía haber nadie despierto en el edificio, y todo estaba en calma, excepto esos gritos que parecían, de alguna manera imposible, venir desde dentro de las paredes. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero, tratando de convencerme de que debía ser algún ruido de las cañerías o un eco extraño de algún lugar cercano, volví a la cama. Me tomó un rato conciliar el sueño. Pasaron algunas noches antes de que los gritos volvieran, pero esta vez fueron más intensos, desesperados. Sentí la piel erizarse y el aire del cuarto se volvió pesado, casi irrespirable. Al día siguiente, decidí que debía hablar con alguien sobre esto. Quizás, con suerte, encontraría una explicación lógica que calmara mi mente. Así que abordé a mi vecino del piso de abajo, un hombre mayor, de rostro inexpresivo y mirada perdida. Le pregunté si alguna vez había oído algo extraño en las noches, algún ruido, o si quizás las cañerías hacían ese tipo de sonidos. El hombre me observó por un segundo, con una mezcla de lástima y miedo en sus ojos, y entonces, con voz ronca, me contó algo que no esperaba escuchar. Hace años, me dijo, una pareja vivía en mi departamento. El hombre, alguien descrito como callado y trabajador, había sido, en un arranque de locura o desesperación, asesinado allí mismo por su propia esposa. Ella lo había apuñalado mientras dormía, y, según decían algunos, él ni siquiera llegó a despertar, solo soltó un grito ahogado, un último intento por aferrarse a la vida que se le escapaba. Desde entonces, los inquilinos que se atrevieron a vivir en ese departamento aseguraban escuchar esos gritos de madrugada, siempre entre las 2 y 3 de la mañana, como si su espíritu no pudiera descansar. Cuando el vecino terminó de hablar, me sentí envuelto en una niebla densa de incomodidad y miedo. Algo me decía que debía abandonar ese lugar, pero, al mismo tiempo, el pensamiento me parecía absurdo. ¿Gritos de ultratumba? ¿Espíritus? Intenté convencerme de que todo era solo una superstición absurda, y decidí quedarme. A medida que las noches pasaban, la situación empeoró. Los gritos se hacían más frecuentes, y, en una de esas madrugadas, no solo los escuché, también sentí un olor metálico, fuerte y penetrante, que me hizo pensar en sangre. Aún con los ojos cerrados, podía visualizar el cuarto invadido por sombras, sombras que parecían reptar por las paredes, acercándose lentamente a la cama. En varias ocasiones, me sentí como si una presencia invisible se inclinara sobre mí, susurrando palabras incomprensibles al oído. Con el paso de los días, mi salud comenzó a deteriorarse. No podía dormir bien, y cada vez que lograba conciliar el sueño, tenía pesadillas en las que estaba atrapado en un cuarto sin puertas ni ventanas, mientras el eco de los gritos llenaba el espacio, aplastándome. Empecé a despertar con arañazos en los brazos y el cuello, marcas finas y precisas que parecían haber sido hechas por algo afilado. Pasaba los días en un estado de vigilia constante, incapaz de concentrarme en mi trabajo o en cualquier actividad, consumido por el miedo a la llegada de la noche. Una madrugada, los gritos fueron diferentes. No eran los usuales sonidos ahogados de desesperación, sino gritos violentos, furiosos, que retumbaban en las paredes. Me levanté de la cama en pánico y corrí hacia la puerta para salir de allí, pero, cuando intenté abrirla,
la cerradura no cedió. Parecía estar trabada. La sensación de estar atrapado en ese lugar era asfixiante, como si el departamento mismo me estuviera reteniendo. Entonces sucedió algo aún más aterrador, vi una sombra al otro lado de la habitación, un contorno humano que parecía surgir de la pared. No tenía rostro, pero sus ojos, dos pozos oscuros, estaban fijos en mí. Sentí su odio, su desesperación, y supe, en ese instante, que lo que sea que estuviera en ese departamento quería hacerme daño. Estaba paralizado, incapaz de moverme, mientras la sombra avanzaba lentamente, arrastrándose hacia mí. Cerré los ojos y recé, algo que no había hecho en años. Cuando los abrí, la sombra había desaparecido, pero el olor a sangre permanecía. Aún temblando, volví a la cama, pero esa vez me quedé despierto hasta el amanecer, sin atreverme a cerrar los ojos. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y agotamiento. Cada ruido, cada crujido, me hacía saltar. Al final, en una tarde de desesperación, decidí buscar ayuda y llamé a un sacerdote para que bendijera el lugar. Era un hombre joven, pero había algo en su semblante que inspiraba respeto. Escuchó mi historia en silencio, sin interrumpir, y luego recorrió el departamento murmurando oraciones. Su rostro se tornó sombrío cuando llegó a la habitación donde había visto a la sombra. Este lugar está marcado por un dolor profundo, me dijo, finalmente. El alma de aquel hombre sigue aquí, atrapada por su sufrimiento y su rencor. No sé si podré liberarlo, pero haré lo posible. Después de que el sacerdote se fue, el departamento pareció calmarse por un tiempo. Pero la calma fue breve. Una semana después, los gritos volvieron, y esta vez, no solo los escuchaba en las madrugadas, también durante el día, como un eco distante que reverberaba en mi mente. Empecé a perder la noción del tiempo, a ver sombras en cada rincón, y una noche desperté con la certeza de que alguien estaba observándome. Al abrir los ojos, vi la figura de un hombre de pie junto a la cama. Era alto y delgado, con los ojos hundidos y una expresión de dolor y rabia que me heló la sangre. En sus manos sostenía un cuchillo ensangrentado. Intenté gritar, pero no pude, mi voz se quedó atrapada en mi garganta mientras él se inclinaba hacia mí, sus labios moviéndose en un murmullo inaudible. El pánico fue tal que sentí que mi corazón se detendría en cualquier momento. Fue entonces cuando, en un último intento de protegerme, cerré los ojos y me acurruqué en la cama, deseando que todo terminara. Sentí el frío de algo que se posaba sobre mi pecho, una presión que me impedía respirar, y pensé que aquel espíritu, o lo que fuera, finalmente había decidido tomarme. Pero, de repente, todo se desvaneció y me encontré en un silencio absoluto. Al día siguiente, empacando mis cosas con manos temblorosas, decidí abandonar el departamento sin mirar atrás. No pude siquiera pensar en recuperar el depósito. Lo único que quería era salir de ese lugar y dejar atrás esa pesadilla. Los meses que siguieron estuvieron llenos de terapias y noches sin dormir. Me tomó mucho tiempo volver a sentirme seguro, pero, incluso ahora, en la tranquilidad de mi nuevo hogar, aún despierto a veces en la madrugada, con el eco de aquellos gritos resonando en mi mente, preguntándome si alguna vez podré escapar realmente de ese departamento. De aquel hombre que, atrapado en su propio dolor, sigue buscando, noche tras noche, alguien que escuche su último grito. El visitante de la noche. Me llamo Lucía, soy madre de una niña pequeña y hace unos meses alquilamos un departamento en Montevideo, en un edificio antiguo y algo descuidado, de esos que parecen tener un aura misteriosa que no puedes ignorar. Las paredes son gruesas, con marcas de otros tiempos, y los techos altos resuenan con un eco sutil que se siente incluso en el silencio. Me parecía ideal para comenzar una nueva etapa con mi hija. Un cambio de aires, pensé, algo nuevo que nos distraiga de los problemas que había dejado atrás. Todo empezó unas semanas después de mudarnos. A los pocos días, mi hija Clara comenzó a hablar de un amigo. No era raro que inventara juegos o personajes, como cualquier niño, así que no le presté mucha atención. Es un amigo que me visita en las noches, decía, y yo sonreía, creyendo que sería algún compañero imaginario.
La miraba reírse y conversar, con sus gestos inocentes, y me decía que todo eso era parte de la magia de su niñez. Sin embargo, pronto las cosas comenzaron a tornarse inquietantes. En las madrugadas, la escuchaba susurrando, como si conversara con alguien más. Pensé que tal vez hablaba dormida o que simplemente estaba jugando en sus sueños. Pero su voz era clara, con esas risitas contenidas que parecía querer disimular. No quería interrumpirla, parte de mí sentía una curiosidad extraña, como si temiera descubrir lo que estaba ocurriendo. Hasta que una noche, sentí un escalofrío al escuchar a Clara susurrar, «No te acerques a mamá, no quiere que estés aquí». Recuerdo cómo me estremecí. Me levanté, inquieta, y caminé hasta su habitación. Estaba casi completamente a oscuras, con la pequeña luz nocturna proyectando sombras alargadas por el suelo. Cuando abrí la puerta, vi a Clara sentada en su cama, mirando hacia la pared, como si alguien estuviera frente a ella. Su rostro mostraba una mezcla de concentración y temor, y por un segundo tuve la extraña sensación de que había otra presencia en la habitación. Intenté sacudir la idea de mi mente, diciéndome que solo era mi imaginación, un mal sueño, tal vez. Al día siguiente, durante el desayuno, le pregunté con calma sobre su amigo. Clara me miró, confundida, y me dijo que era el señor de la ventana, como si fuera algo completamente normal. Me explicó que a veces venía y se sentaba junto a su cama, que a veces jugaban juntos, pero que otras noches simplemente se quedaba ahí, observándola en silencio. Me aterrorizó escucharla hablar con tal naturalidad sobre algo que, claramente, no era normal. Le pregunté si el señor de la ventana era bueno o si alguna vez le había hecho algo. Clara negó con la cabeza, diciendo que él no hacía nada, solo la miraba. Su respuesta no me tranquilizó en absoluto. Durante el día intenté convencerme de que solo era un juego de su mente infantil, una forma de hacer más llevadera la soledad de su cuarto, pero algo en su tono y su mirada no me dejaba en paz. Esa misma noche, decidí quedarme despierta. Quería comprobar con mis propios ojos si mi hija realmente tenía un visitante nocturno o si todo era fruto de su imaginación. Me senté en el sofá, mirando hacia el pasillo que llevaba a su habitación, con las luces apagadas y un nudo en el estómago. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, escuché a Clara murmurar de nuevo. Contuve la respiración y me acerqué en silencio. Desde el umbral, observé la escena. Clara estaba recostada en su cama, pero no sola. Había una figura junto a ella, inclinada sobre su cuerpo, una silueta oscura que parecía de un hombre alto, con los hombros encorvados, como si estuviera susurrándole algo. Mi corazón martillaba en el pecho, y por un instante me quedé congelada, intentando procesar lo que estaba viendo. Di un paso atrás, y el suelo crujió bajo mis pies. La figura alzó la cabeza, y aunque no tenía rostro definido, pude sentir su mirada. Era una sensación de desamparo total, de vulnerabilidad, esa cosa me había visto. En un impulso irracional, me lancé hacia el interruptor de la luz y la encendí, bañando la habitación en un resplandor amarillento. La figura desapareció de inmediato, como si nunca hubiera estado allí, y Clara parpadeó, desconcertada, mirándome sin comprender. Intenté hablar con ella, pero parecía completamente normal, como si no entendiera por qué yo estaba tan alterada. ¿Por qué estás aquí, mamá?, me preguntó con voz adormilada, y yo, incapaz de responder, solo la abracé, sintiendo que la situación se escapaba de mi control. Desde esa noche, todo en el departamento comenzó a tornarse oscuro, pesado. Sentía una presencia constante, una sensación de ser observada, de que alguien me seguía cada vez que caminaba por los pasillos. Las luces parpadeaban, y había momentos en los que sentía el aire gélido, como si alguien estuviera a mi lado, respirando en mi nuca. Mis noches se volvieron interminables, un ejercicio de resistencia en el que me forzaba a mantenerme despierta, a estar alerta. Las visitas de aquel ser se hicieron más frecuentes, y Clara comenzó a cambiar. Se volvió cada vez más callada, distante. A veces me miraba con esos ojos oscuros y me decía cosas que no podía entender, palabras en otro idioma o frases incoherentes que parecían salir de sus labios sin que ella las comprendiera. Había noches en las que escuchaba sus risas apagadas mezclarse con susurros bajos, voces que no eran suyas.
Finalmente, desesperada, decidí que no podía seguir viviendo allí. Tenía que proteger a mi hija, aunque no comprendiera del todo contra qué. Empecé a empacar nuestras cosas, tratando de hacer todo rápido, de evitar cualquier encuentro con esa cosa que habitaba las noches en el departamento. Fue en nuestra última noche que sucedió algo que nunca podré olvidar. Eran cerca de las 3 de la mañana y una vez más escuché susurros desde la habitación de Clara. Sabía que era nuestra última noche allí, que al día siguiente nos iríamos para siempre, y aún así, algo en mi interior me decía que debía entrar y enfrentar aquello, descubrir qué era lo que estaba acosando a mi hija. Abrí la puerta despacio, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo se tensaba. Clara estaba despierta, mirando hacia la esquina de su habitación. No había nada visible, pero podía sentir una presencia, algo denso, algo oscuro. Era como si el aire se tornara espeso, cargado de una energía pesada y maligna. Clara giró su cabeza hacia mí y en sus ojos vi algo que no era propio de ella, una mirada ausente, vacía, como si su pequeño cuerpo estuviera siendo controlado por otra cosa. Con voz temblorosa, le pedí que se acercara, pero no se movió. Su rostro permanecía inmóvil y sus labios comenzaron a moverse, repitiendo una y otra vez palabras incomprensibles. Luego, en un tono bajo y profundo, una voz que no le pertenecía susurró, «Ella es nuestra. Siempre ha sido nuestra». Aterréndome, retrocedí un paso, intentando gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La habitación parecía cerrarse a mi alrededor y aquella presencia invisible parecía acercarse, rodeándonos en la penumbra. Clara me miraba, y detrás de ella, la sombra de aquel hombre, ahora claramente visible, comenzó a tomar forma, con brazos alargados y un rostro indefinido, como un vacío absoluto que me observaba. No sé cómo reuní el valor para tomar a mi hija en brazos y correr. Salí de allí sin mirar atrás, escuchando risas y susurros que me perseguían hasta la puerta. Cuando por fin llegamos al pasillo, sentí que el aire se aligeraba, como si aquella entidad maligna estuviera atada al lugar, incapaz de seguirnos. Mis manos temblaban, y las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Nos fuimos aquella madrugada, sin decir una palabra. Nunca regresé a ese departamento, y nunca pude olvidar lo que sucedió allí. Durante meses, Clara parecía ajena a todo lo que había ocurrido, como si todo hubiera sido un sueño o una pesadilla de la que no podía recordar los detalles. Sin embargo, a veces, en las noches de silencio, la veo mirar hacia la ventana de nuestro nuevo hogar con una expresión ausente, como si todavía estuviera esperando a alguien. Y aunque intenté olvidarlo, en mi mente aún resuena la última frase que escuché aquella noche, pronunciada en aquella voz que no era humana. Ella es nuestra. Siempre ha sido nuestra. Ahora vivo con la inquietud de que algún día ese ser encontrará la manera de regresar, de encontrar a mi hija de nuevo. Porque sé, en lo más profundo de mi alma, que aquel amigo no se ha ido para siempre. Solo está esperando, pacientemente, a que baje la guardia. El niño que jugaba solo. Tenía 27 años cuando decidí alquilar un pequeño departamento en el centro de Ciudad de México. Era mi primer espacio propio después de años de compartir apartamentos y vivir en cuartos prestados. No era particularmente bonito ni moderno, pero tenía un toque nostálgico en las molduras desgastadas y en el suelo de madera que crujía bajo mis pies. La casera, una mujer mayor de cabello plateado y mirada profunda, me advirtió de un detalle peculiar antes de entregarme las llaves. Este lugar ha tenido inquilinos que no se quedaron mucho tiempo, dijo, con una pausa que parecía calculada. Le resté importancia, pensando que quizá la gente no soportaba el ruido de la calle o la falta de calefacción en invierno. En esos momentos, mi único objetivo era un espacio propio, así que tomé las llaves sin preguntar más. De todos modos, no soy alguien que cree en historias de fantasmas. Esa primera noche, mientras organizaba mis cosas, sentí un peso en el aire, algo inexplicable, como si el departamento estuviera esperando que yo cometiera algún error. La sensación era extraña, inquietante, pero traté de ignorarla. La primera noche fue tranquila. Desperté a la mañana siguiente sintiéndome extraño, como si hubiera dormido sobre un nido de espinas.
La incomodidad fue leve y asumí que sería solo el estrés de la mudanza. Pero esa noche algo cambió. Me encontraba viendo televisión en la pequeña sala cuando escuché, de manera muy sutil, el sonido de un juguete que rodaba en el piso del pasillo. Era como si una pelota pequeña se moviera, deteniéndose justo antes de llegar a la sala. Es el edificio viejo, los pisos rechinan, seguramente es solo eso, me repetí, intentando convencerme de que los sonidos eran normales. Sin embargo, la curiosidad me venció, y al levantarme para mirar, vi algo que me heló la sangre. En la penumbra del pasillo, estaba una pequeña figura, un niño de unos 5 o 6 años, jugando con una pelota desgastada, completamente concentrado en su juego. Su piel era pálida, con un tono grisáceo que resaltaba en la oscuridad, y su cabello estaba mojado, como si acabara de salir de algún lugar húmedo. Me quedé paralizado, mirándolo en silencio, sin atreverme a dar un solo paso. Intenté acercarme lentamente, pero tan pronto como di un paso, el niño levantó la vista y me observó con unos ojos oscuros y profundos. Su expresión no era de curiosidad o miedo, era algo más, como si estuviera evaluándome. Antes de que pudiera hacer nada más, el niño desapareció en la penumbra del pasillo, dejando tras de sí solo el eco de su risa, una risa tenue y susurrante. Aquella noche, dormí con la luz encendida, incapaz de sacarme la imagen de la cabeza. Los días siguientes comenzaron a empeorar. Cada noche, el niño aparecía en el pasillo, a veces mirándome, a veces ignorándome, concentrado en su juego. No sabía cómo reaccionar, así que trataba de mantenerme en la sala, fingiendo que no lo veía, aunque sentía su presencia como una presión en el pecho. De alguna manera, sabía que estaba ahí porque quería algo de mí, pero no podía entender qué era. Una noche, al regresar del trabajo, encontré todas las puertas de los gabinetes de la cocina abiertas. Cerré cada una con cuidado, tratando de pensar en una explicación lógica, pero mi corazón latía con fuerza. Justo cuando terminé, sentí algo frío rozando mi pierna. Miré hacia abajo y allí estaba la pelota del niño, justo a mis pies. No la toqué, simplemente retrocedí, sin saber cómo había llegado hasta allí. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos ligeros recorriendo el pasillo. Se detuvieron justo afuera de mi puerta. Mi respiración se volvió pesada, cada fibra de mi ser me decía que no debía abrir los ojos, que no debía mirar, pero un instinto casi masoquista me hizo girar lentamente la cabeza. Allí estaba, en la puerta, el niño, observándome en silencio, con esa misma mirada profunda y vacía. Comencé a despertar con moretones en el cuerpo, marcas inexplicables en mis brazos y piernas. Atribuí el dolor a la tensión y al estrés, pero pronto me di cuenta de que no era solo eso. Cada noche, los sueños se hacían más intensos, veía al niño caminando en el agua, un agua oscura que se extendía a lo lejos. Su mirada me perseguía, me llamaba a adentrarme en esa profundidad con él. Busqué información, hablé con vecinos, intenté encontrar una explicación. Nadie sabía nada del niño, pero un hombre mayor, que vivía en el edificio desde hacía años, me miró con preocupación cuando mencioné mis experiencias. Ese departamento no es el primero que tiene problemas. Hace muchos años, se ahogó un niño en la bañera. La madre estaba distraída, y cuando volvió a la habitación, el niño ya no respiraba. Después de eso, se escuchaban risas y juegos en el pasillo, pero nadie veía nada. La madre no pudo soportarlo y se fue. Esa historia me dejó sin aliento. Tenía sentido, pero no quería creerlo. Quería aferrarme a la idea de que todo era un mal sueño. Una noche, justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché el sonido de agua cayendo. Me levanté lentamente, sintiendo como cada parte de mí se resistía a lo que iba a encontrar. En el baño, el grifo de la bañera estaba abierto y el agua rebosaba, derramándose en el suelo. En el reflejo del espejo, pude ver una pequeña sombra detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, cuando regresé la vista al espejo, el niño estaba allí, observándome con una tristeza indescriptible. Aquella imagen fue la última noche que soporté en ese lugar. La casera me llamó al día siguiente,
preguntando si todo estaba bien, como si supiera que algo me estaba consumiendo. No contesté. Simplemente empaqué mis cosas y me fui. La sensación de alivio fue instantánea, como si me hubiera librado de una oscuridad que me había envuelto durante semanas. Desde entonces, no volví a saber del niño, pero en ocasiones, cuando estoy solo y el ambiente se vuelve denso, siento su mirada, su presencia, como un peso frío que me recuerda que él sigue allí, esperando en algún rincón oscuro de la ciudad. El llanto de la ventana. Era el año 2015 y acababa de mudarme a un viejo edificio en Buenos Aires, un lugar con paredes descascaradas, pisos de madera que crujían con cada paso y un olor a humedad que se negaba a desaparecer, sin importar cuántas veces ventilara. Había algo pesado en el ambiente, como si cada rincón guardara secretos, restos de otras vidas, historias que habían quedado atrapadas en sus paredes. A las 3 de la madrugada, cada noche, escuchaba un llanto desgarrador que parecía provenir de la ventana del baño. Al principio, pensé que sería algún borracho en la calle o tal vez una mujer discutiendo con su pareja en algún departamento cercano. Después de todo, estaba en el centro de Buenos Aires y las calles parecían cobrar vida propia durante la madrugada. Pero, noche tras noche, el llanto persistía. Se volvía más insistente, más profundo. Había algo en ese sonido que se clavaba en mi mente como un cuchillo lento y sutil. Una madrugada, sin poder dormir, decidí levantarme. El reloj marcaba las 3:12 cuando, de nuevo, el llanto comenzó. Era distinto esa noche, más cercano, casi envolvente. Me quedé de pie en el marco de la puerta del baño, tratando de entender de dónde venía el sonido. El cuarto de baño era pequeño, apenas un retrete, un lavamanos antiguo con una mancha oscura en la porcelana y una ducha. Todo parecía normal, salvo por el ruido, que ahora no venía de la calle. Parado en la penumbra, me di cuenta de que el llanto venía de dentro de mi propio baño. Sentí una descarga de terror que recorrió mi espina dorsal. La mente trata de buscar explicaciones lógicas, quizá algún vecino tenía las cañerías conectadas de forma extraña, o alguna persona en el edificio podría estar sufriendo y el sonido simplemente se filtraba. Pero entonces, un detalle me heló la sangre, el llanto no era un ruido cualquiera. Se sentía en el aire, como si lo inhalara con cada respiración. No tenía un origen exacto. Parecía resonar en todas partes y al mismo tiempo, en ninguna. Pasaron las semanas y con cada noche el llanto se hacía más perturbador, al punto de no dejarme dormir. La frecuencia con la que sucedía me empezó a enfermar. Noté que mis manos temblaban durante el día y que tenía unas ojeras profundas, hundidas. Dejé de salir, de hablar con mis amigos, mi vida entera giraba en torno a esa hora maldita, a esa voz. Una noche, ya agotado y al borde de la locura, decidí grabar el llanto. Tomé mi teléfono y lo dejé grabando en el baño antes de que comenzara. Luego, me encerré en mi habitación y me cubrí los oídos con una almohada, esperando que algo quedara registrado. Me quedé dormido, o tal vez desmayado, agotado por las noches en vela y por el constante estado de alerta. A la mañana siguiente, revisé la grabación. Al principio, solo escuché los ruidos normales de la madrugada, autos pasando a lo lejos, el viento filtrándose por alguna grieta de la ventana. Y entonces, a las 3:07, el llanto comenzó. Era aún peor escucharlo grabado. No era humano, o al menos no del todo. Sonaba roto. Desesperado, como si se tratara de alguien atrapado en un dolor tan profundo que las palabras ya no podían expresarlo. Pero lo que me aterrorizó fue que, en algún momento, el llanto se transformó en una especie de susurro. Rebobiné una y otra vez la grabación. Logré captar apenas unas palabras, pero estaban distorsionadas, como si el teléfono las hubiera captado desde una frecuencia más baja, como si alguien estuviera tratando de comunicarse desde un lugar donde el sonido es más denso, más oscuro. En algún punto, pude distinguir algo parecido a una súplica. No me olvides. Esas palabras quedaron grabadas en mi mente. No sabía si estaban dirigidas a mí o a alguien más. Pero esa noche, y las noches siguientes, el llanto se tornó más intenso.
comencé a percibir que algo, o alguien, estaba dentro del baño. Una noche, en un arranque de desesperación, dejé todas las luces encendidas y me quedé sentado en la sala, mirando fijamente la puerta del baño, esperando algo. A las 3, la puerta del baño se cerró de golpe. El ruido fue seco y contundente, sacándome del letargo en el que me encontraba. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Me acerqué lentamente, sin saber qué esperaba encontrar. La puerta estaba cerrada, pero había algo más, un olor penetrante, como a tierra mojada y flores podridas, emanaba del baño. Luché contra la náusea y me incliné hacia la puerta, tratando de escuchar. Al otro lado, se oía una respiración. Era lenta, pesada, como si alguien estuviera atrapado en el baño. Entonces escuché el susurro, esta vez más claro, más cercano. «Ayúdame». Retrocedí, tropezando con mis propios pies, hasta quedar sentado en el suelo. No entendía nada. ¿Qué o quién necesitaba mi ayuda? ¿Por qué precisamente en ese baño, en ese lugar? Las paredes parecían pulsar, como si el propio edificio respirara con una vida oscura y antigua. Pasé el resto de la noche despierto, observando cómo la luz de la mañana comenzaba a disipar aquella sensación de pesadilla. A los pocos días, le conté a un vecino de edad avanzada lo que estaba pasando. Me miró con una mezcla de compasión y resignación. «Ese departamento lleva una historia», me dijo en voz baja, como si pronunciarlo en voz alta pudiera traer algún mal augurio. «Hace muchos años, una mujer vivió allí. Se llamaba Alma. La encontraron en el baño, después de que su pareja la abandonara. No había nadie con ella cuando murió, y dicen que la encontraron con una expresión de dolor indescriptible. La causa oficial fue suicidio, pero algunos afirmaban que su espíritu había quedado atrapado, esperando que alguien escuchara su último lamento. Esa noche, a las 3 en punto, el llanto volvió. Pero esta vez, no estaba solo. Cerré los ojos, tratando de soportarlo, pero el sonido se intensificaba, como si alguien estuviera acercándose. Sentí una presencia, fría y opresiva, y supe que estaba a mi lado. Apenas respiraba, el aire parecía haberse vuelto pesado, helado. Abrí los ojos, y frente a mí, reflejada en el espejo empañado del baño, vi una figura borrosa. Era una mujer de cabello enmarañado, ojos oscuros y vacíos, y la expresión, esa expresión de desesperación y soledad. Intenté moverme, pero mis pies parecían clavados al suelo. Ella me miró a través del espejo, y en su voz rota, como un eco de tiempos pasados, murmuró: «No me dejes». Y entonces, el espejo se agrietó de lado a lado, como si una fuerza invisible lo hubiera golpeado. La figura desapareció, pero el dolor, el horror, seguían en el aire. Salí corriendo del baño y no volví a entrar hasta que amaneció. Los días siguientes fueron un infierno. Intentaba ignorar lo sucedido, pero el llanto volvía cada noche, incesante, más cercano, más demandante. Ya no era solo el baño, el lamento impregnaba cada rincón de mi departamento, como si la mujer hubiera salido de aquel encierro para seguirme a cada paso, recordándome su sufrimiento. Desesperado, intenté mudarme. Pero algo me retenía. El contrato, la burocracia, el costo y, en el fondo, el temor irracional de que, si me iba, algo aún peor me seguiría. Decidí buscar ayuda profesional. Encontré a una médium que, después de escuchar mi historia, aceptó visitar el lugar. Cuando llegó, apenas cruzó el umbral, su rostro se contrajo. «Aquí hay un dolor profundo», susurró. La llevé al baño y ella cerró los ojos, respirando hondo. Luego, en un tono firme pero tembloroso, comenzó a hablarle a la entidad. Le pidió que encontrara la paz, que se liberara del dolor, que siguiera adelante. La médium parecía comunicarse con alguien más, alguien a quien yo no podía ver. De pronto, un frío inexplicable llenó el baño. La médium cayó al suelo, con los ojos desorbitados, susurrando con una voz que no era la suya, una voz rota, antigua. Él me prometió no irse. Yo lo esperaba. No quiero estar sola. Las luces del baño comenzaron a parpadear y la médium lanzó un grito,
como si una fuerza invisible la estuviera arrastrando. Me acerqué, intentando ayudarla, pero un empujón invisible me lanzó hacia atrás, dejándome sin aliento. Y entonces, el llanto cesó. La médium se incorporó, jadeando, y me miró con horror. Ella ya no está aquí, dijo, con una mirada de advertencia. Pero algo queda. Algo que está esperando que regreses. Esa misma semana dejé el departamento, llevándome el eco de aquellas palabras y el miedo de que, en algún rincón oscuro, algo o alguien aún me espera, cada noche, a las 3 de la madrugada. Nunca supe si la liberé o la condené, pero una cosa es cierta, cada vez que escucho el crujido de una puerta o el llanto lejano de una mujer, me pregunto si algún día vendrá a reclamar lo que, sin saberlo, prometí. El armario maldito. Mi nombre es Andrea, y esta es la historia de cómo un simple departamento en Monterrey se convirtió en una pesadilla viviente de la que aún no logro despertar. Después de mucho tiempo sin poder hablar del tema, creo que escribirlo puede ser mi único escape, o al menos, un intento de entenderlo. Todo empezó de manera inocente, sin señales ni advertencias. Pero con cada noche, el miedo fue clavándose en mí como una astilla. Aún, al cerrar los ojos, puedo sentir su presencia. Hace 2 años, decidí mudarme a Monterrey por trabajo. Había encontrado un departamento antiguo en el centro, algo desgastado pero barato. Al entrar por primera vez, noté un aroma agrio, como de humedad y algo más. Pero después de abrir las ventanas y limpiar un poco, el lugar parecía menos siniestro. Me aseguré de que todo estuviera en orden, revisando cada rincón, aunque, extrañamente, evitaba el armario de la habitación principal. Era grande y oscuro, ocupaba toda una pared y tenía unas puertas de madera pesadas, casi anticuadas. Aún así, al cerrar la puerta de mi cuarto, el armario quedaba fuera de mi vista, y lo agradecí. No sé por qué, pero desde el primer momento me causó una inquietud inexplicable. Al principio, las cosas eran relativamente normales. Mis días pasaban tranquilos y el trabajo me mantenía ocupada. Sin embargo, pronto comencé a notar cosas extrañas. Objetos fuera de lugar. Mi cepillo para el cabello estaba en la sala cuando lo recordaba claramente en el baño. Un par de zapatos aparecieron en la cocina. Al principio lo atribuí a mi cansancio y a la confusión de vivir sola por primera vez. Pero la verdadera inquietud comenzó cuando una noche, después de un largo día, decidí acostarme temprano. Recuerdo haber dejado la luz encendida mientras me cambiaba. Cuando abrí el armario para colgar una chaqueta, vi algo que me hizo helarme. Ahí, en la esquina más profunda, había una figura oscura, agachada, esperando. Mi primer impulso fue encender la luz del armario, pero mis manos temblaban tanto que apenas pude sostener el interruptor. En cuanto el pequeño foco se encendió, la figura desapareció, dejando solo el vacío del armario. Me dije a mí misma que había sido una ilusión, algo provocado por mi cansancio, y traté de convencerme de que no había nada en el armario. Pero la situación empeoró. Comencé a escuchar ruidos. Al principio, era un suave susurro que venía del armario en la madrugada, como el roce de telas o uñas contra la madera. Luego se convirtió en un rasguido más fuerte, constante, como si algo estuviera tratando de salir. Las noches se volvieron eternas, llenas de un miedo latente que me hacía dudar de mi propia cordura. Una noche, después de despertar súbitamente, me di cuenta de que el armario estaba entreabierto. La puerta se balanceaba ligeramente y el chirrido de las bisagras rompía el silencio. Quise levantarme y cerrarla, pero un temor irracional me paralizó. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida, observando el espacio oscuro entre las puertas, esperando a que algo, o alguien, emergiera de allí. Pasaron los minutos y nada sucedió. Al amanecer, me sentí ridícula y atribuí todo a mis nervios y al estrés del trabajo. A partir de ese momento, empecé a evitar el departamento. Salía temprano y regresaba tarde, buscando cualquier excusa para no pasar tiempo en casa. Pero, inevitablemente, cada noche volvía y, en cuanto apagaba la luz, sentía esa presencia vigilándome desde el armario.
Un fin de semana, decidí invitar a mi amiga Mariana a quedarse conmigo, con la esperanza de que su presencia disipara el miedo. Cuando le mencioné los ruidos, me miró con escepticismo, aunque noté que evitó acercarse al armario. Esa noche, después de quedarnos platicando hasta tarde, Mariana me despertó en la madrugada. Sus ojos estaban desorbitados y su rostro pálido. Andrea, algo está en el armario, susurró, aferrándose a mi brazo. Nos quedamos en silencio, escuchando. Ahí estaba de nuevo, ese rasguido, ese roce que ya se había vuelto familiar para mí. Pero esta vez, parecía que el sonido era más intenso, como si algo dentro estuviera frenéticamente tratando de escapar. Mariana me miró aterrorizada, y sin decir una palabra, ambas salimos del cuarto y dormimos en la sala, abrazadas. A la mañana siguiente, cuando le sugerí revisar el armario, se negó rotundamente. Me pidió que la disculpara, pero decidió marcharse. Al despedirse, me miró con una mezcla de pena y miedo. Después de eso, las cosas solo empeoraron. La presencia en el armario se volvió más insistente. Las noches se llenaron de susurros. A veces, creía escuchar una voz, baja y arrastrada, susurrando palabras incomprensibles. Otros días, encontraba las puertas del armario completamente abiertas al despertar, aunque estaba segura de haberlas cerrado antes de dormir. Comencé a investigar la historia del departamento, aunque encontrar información fue difícil. Un vecino anciano me contó que el lugar había tenido varios inquilinos, pero ninguno se quedaba por mucho tiempo. Dijo que, años atrás, alguien había muerto en ese departamento, un hombre que había sido encontrado en el armario, encerrado, sin explicación alguna. Murmuraba que el hombre había muerto de hambre, atrapado en su propio armario, como si algo lo hubiera encerrado allí sin dejarlo salir. Al escuchar eso, sentí un escalofrío recorrerme. Esa noche, decidí que no podía seguir viviendo allí. Me preparé para pasar mi última noche en el departamento, solo esperando la mañana para recoger mis cosas y marcharme para siempre. Pero algo me detuvo. Una especie de fuerza que parecía emanar del armario, como si me retuviera. Mis manos temblaban, pero tomé una vela y decidí enfrentar mis miedos, abrir el armario y comprobar de una vez por todas si algo estaba ahí. Con la vela encendida, me acerqué al armario y abrí las puertas. Lo que vi dentro es algo que jamás podré olvidar. Ahí, en el fondo, había una figura que no era una sombra, sino algo real, sólido, que me observaba. Tenía el rostro desfigurado, cubierto de manchas y cicatrices, los ojos hundidos y sin vida. Extendió una mano hacia mí, y en ese momento, el aire se volvió denso y helado, como si me estuviera arrastrando hacia su oscuridad. Grité, solté la vela y salí corriendo de la habitación, pero antes de cerrar la puerta, vi cómo la figura volvía a agazaparse en la esquina, como si estuviera esperando a que la luz se apagara nuevamente para salir. Aquella noche no dormí. Me quedé en la sala, abrazada a mis rodillas, esperando el amanecer. En cuanto salió el sol, recogí mis cosas y salí del departamento sin mirar atrás. No importaba si perdía el depósito o si debía explicaciones al arrendador. Mi vida y mi cordura estaban en juego. Pasaron meses antes de que pudiera contarle a alguien lo que había vivido. Intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, de la soledad y el estrés, pero cada noche, cuando apago la luz en mi nueva casa, siento que esa misma presencia me observa desde algún rincón, esperando pacientemente a que cierre los ojos. El armario, aunque a kilómetros de distancia, parece seguirme. Esa presencia no me ha dejado. Hoy, al escribir esto, siento que he abierto una puerta que no debía abrir. A veces, escucho los mismos susurros en mi habitación, como si el armario hubiera encontrado la forma de seguirme. Sé que, tarde o temprano, tendré que enfrentarlo de nuevo. Hasta entonces, vivo con el terror constante de que, una noche, al abrir el closet, veré esa figura agachada en la esquina, esperando, y esta vez, quizás no me deje escapar. El alquiler maldito. Era 1998 cuando tomé la decisión de alquilar un pequeño apartamento en el casco antiguo de Antigua Guatemala. Había llegado a esa ciudad buscando escapar de la rutina y de un trabajo que me había asfixiado durante años.
Antigua prometía un aire más tranquilo, su arquitectura colonial me fascinaba, y sentía que necesitaba esa atmósfera para reorganizar mi vida. Un amigo me había recomendado ese departamento. Es una ganga, me dijo, casi sin contener la sonrisa. Está justo en el centro, y el precio es insuperable. Cuando llegué al lugar, me sorprendió lo que vi. Era un edificio de piedra antigua, apenas iluminado por la débil luz de una farola. Las paredes tenían marcas de humedad, y la pintura estaba desgastada, desvanecida por el tiempo. Parecía un sitio que había vivido más de lo que le correspondía. Sin embargo, el precio realmente era una ganga, y el propietario no puso muchas condiciones. Al hacer el trato, me entregó las llaves sin mirarme mucho a los ojos y, sin más formalidades, se marchó apresurado. Había algo en su rostro que me pareció inquietante, pero decidí no pensar demasiado en ello. La primera noche en el apartamento fue extrañamente silenciosa. La estructura de la casa crujía, como si estuviera hablando en murmullos incomprensibles. Me acosté con esa mezcla de cansancio y entusiasmo que se siente al estrenar un lugar nuevo, pero el sueño no llegaba. Me daba vueltas en la cama, escuchando el silencio del lugar y el ocasional chirrido de las maderas. Entonces, escuché algo. Al principio, pensé que era un gato callejero, un sonido débil que provenía del pasillo junto a mi habitación. Un susurro arrastrado, casi un sollozo. Era un sonido tan bajo y leve que pensé que lo había imaginado. Pero se repitió. Era claro, como si alguien estuviera llorando, casi jadeando. Me levanté, con el corazón palpitante, y caminé hacia la puerta, tratando de escuchar con más claridad. No había nadie en el pasillo. Solo el eco de mis propios pasos en el suelo de madera. Me convencí de que estaba agotado y me volví a la cama, aunque con una inquietud que no me abandonó en toda la noche. Los días siguientes no fueron mejores. Empecé a notar cosas fuera de lugar, pequeños detalles que me parecían insignificantes, pero que se acumulaban, llenando el ambiente de una tensión inexplicable. Los objetos en el baño parecían moverse de lugar. De vez en cuando encontraba la toalla caída en el suelo, aunque yo la dejaba siempre colgada. Las ventanas, que yo juraría haber cerrado, amanecían abiertas. Aún así, traté de ignorarlo, diciéndome que debía ser producto de mi cansancio. Sin embargo, había algo en las paredes. Desde el primer momento me llamaron la atención, con su textura rugosa y las sombras que se formaban al caer la noche. Era como si esas paredes estuvieran vivas, como si respiraran con un ritmo lento y antiguo. En ciertos momentos, sentía que había manchas que no recordaba, manchas oscuras que parecían extenderse, cambiando de forma cada día. Una noche, después de un día particularmente agotador, me derrumbé en la cama y cerré los ojos, esperando que el sueño llegara rápido. Pero, en lugar de eso, escuché ese sonido de nuevo. Esta vez era más fuerte, como un susurro que provenía de la pared justo detrás de mi cabecera. Intenté ignorarlo, aferrándome a la almohada, pero los sonidos aumentaron en volumen, hasta convertirse en un lamento claro y profundo. Era la voz de una mujer, una voz entrecortada y ahogada, como si estuviera gritando bajo el agua. Ayúdame, susurraba, y cada vez que lo decía, la frase se alargaba, transformándose en un sollozo desgarrador que se hundía en mis huesos. Salté de la cama, con la piel erizada y el corazón latiéndome en la garganta. Me acerqué a la pared, temblando, y apoyé la oreja, tratando de entender qué era ese sonido. No había nada. Solo un silencio profundo que me llenaba de frío. Pero, justo cuando me alejaba, lo escuché de nuevo, esta vez más cerca, más desesperado. Era como si la voz estuviera dentro de la pared, como si alguien intentara atravesarla para llegar a mí. No pegué ojo en toda la noche, y al amanecer me levanté decidido a buscar respuestas. Fui directo al propietario y le conté lo que había sucedido. Esperaba una risa burlona, alguna explicación lógica, pero en su lugar, su rostro se ensombreció. Él suspiró y, tras un momento de vacilación, comenzó a hablar en voz baja. No quería decírtelo, pero ya que lo has sentido. Hace años, en ese apartamento vivía una mujer. Nadie sabe bien qué sucedió, pero la encontraron muerta,
justo en el mismo lugar donde tienes tu cama. Estaba sola, sin familia, sin amigos cercanos. Dicen que no la hallaron hasta semanas después. El sudor frío recorrió mi espalda al escucharlo, pero el propietario no me dejó procesar mucho. Si te molesta, puedo devolverte parte del dinero, pero nadie más ha querido quedarse en ese apartamento después de lo que ocurrió. Fue en ese momento cuando comprendí por qué el precio había sido una ganga. Esa noche, traté de armarme de valor. Me repetí a mí mismo que debía ser algún truco de la mente, una sugestión después de escuchar la historia. Pero al caer la noche, los sonidos volvieron y esta vez no eran solo lamentos. Algo que no podía ver, recorría el apartamento. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuché los pasos. Unos pasos suaves, arrastrados, que cruzaban el pasillo hacia mi habitación. Me quedé paralizado, sin atreverme a moverme, rezando para que aquello desapareciera, para que fuera solo mi imaginación. Pero los pasos no se detuvieron. Se acercaron hasta la puerta de mi habitación y la sombra de alguien apareció bajo la rendija. Lo vi claramente, una sombra que se movía de un lado a otro, como si estuviera esperando, dudando. Luego, la puerta comenzó a abrirse lentamente, con un crujido que resonó en el silencio de la noche. Y entonces la vi. Era una figura esquelética, apenas un bulto de piel y hueso, con los ojos vacíos, hundidos en unas cuencas negras y profundas. Sus manos huesudas se extendían hacia mí, temblando, y de su boca solo salían susurros entrecortados, palabras que no podía entender, pero que estaban cargadas de desesperación. No podía moverme. Sentía que si lo hacía, si intentaba correr, ella me seguiría hasta el final de mis días. La figura se acercó a mi cama, y cuando estuve a punto de gritar, desapareció. En un instante, el cuarto volvió al silencio, pero ese silencio era peor. Sentí un vacío en el pecho, como si algo en mí se hubiera roto, como si mi propia alma hubiera sido contaminada por su presencia. Amanecí con el cuerpo adolorido, como si hubiera pasado la noche bajo un peso invisible. Me apresuré a empacar mis cosas, decidido a largarme de ese lugar sin mirar atrás. Mientras cerraba la puerta, me pareció escuchar un último susurro, un no te vayas, en aquella voz apagada y distante. Sentí un frío en la nuca, pero no me atreví a girarme. Nunca volví a pisar ese apartamento, y cada vez que recuerdo aquella experiencia, el frío regresa.